La primera vez que ella salió embarazada, porque hubieron varios intentos para ser papás, eh, el bebé fue un embarazo no evolutivo, ¿no? Fuimos al médico, siempre nos dijeron que no tenía latidos cardíacos y eso fue bastante duro para nosotros. Se me partía el corazón verla ella sufrir también. Y era testigo de todo lo que estábamos viviendo, de lo que ella más que todo sufría bastante. Yo siempre le daba fuerza, decía, bueno, si no se pudo esta vez, a la siguiente van a venir más oportunidades. Entonces, pero no, como le dije, aún no nos acercábamos a Dios. Todo esto pasaba cuando todavía no doblegaba nuestro corazón a Dios, aún no entregaba nuestra vida a Cristo. Si bien es cierto, yo conozco la palabra desde muy pequeño porque mis padres son cristianos, crecí en una cuna cristiana, pero a cierta edad yo me alejé, entonces, y ahora pues ya era una persona adulta, estaba casado ya y no podíamos tener un hijo. Vino al siguiente, 2 años más tarde, nuevamente salió embarazada mi esposa y la misma situación, el bebé no se desarrollaba y no tenía latidos cardíacos, era el mismo diagnóstico. Y vino la tercera vez, el mismo diagnóstico. Y fue ahí cuando el médico dijo, ya, olvídense del tema, ya no, abandona ese sueño. Si la amas realmente, ya no intentes más, no lo intentes más. ¿No? Que se repite y se repite. En ese proceso hay muchas personas que formulan preguntas al respecto, sin comprender que hay dolor, ¿no?, detrás Exacto. de ello. Hermana Yomara, ¿cómo se sentía usted al escuchar esa pregunta? ¿Y cuándo el bebé? Fueron momentos muy difíciles para mí, para mi esposo, pero yo siempre tenía la esperanza que algún día Dios me iba a dar un bebé, porque yo también desde niña he conocido la palabra por mi madre, desde adolescente, y yo siempre decía, pues el hombre puede decir muchas cosas, pero Dios tiene la última palabra. Y en esos momentos fueron momentos tristes, dolorosos para mí. Bueno, entré en una depresión muy fuerte y mi esposo siempre ahí animándome, siempre, se puede decir, para mí ha sido un soporte, porque a pesar que estábamos lejos de Dios, siempre nos hemos mantenido unidos los dos, a pesar que hemos vivido momentos muy tristes, muy dolorosos. Mi madre también, cristiana, me animaba, me decía que yo tenga esa confianza en Dios, que Dios es el Dios de lo imposible y que Él algún día me va a dar ese bebé que yo siempre he anhelado. Pero a veces en esos momentos las palabras no te llenan, siempre ese dolor está. Y así he pasado años, pero nos hemos mantenido juntos con mi esposo. Él siempre ha estado a mi lado y nunca me ha dejado sola. Y eso agradezco también a Dios, ¿no? Porque Dios nos ha guardado hasta hoy. Qué bendición tener ese soporte, ese apoyo, ¿no?, del esposo, sí, que en los momentos difíciles no se va, sino que está ahí. Hermano Milton, toda esta situación dolorosa, usted la veía sufrir a su esposa y comenzaron a buscar la ayuda de los médicos y usted nos comentaba que llegó un momento que el doctor le dijo, ya no lo busques más. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cuál fue ese diagnóstico exacto y cómo se sintió usted al recibir esa noticia? De hecho, fue bastante duro cuando yo me enteré y más que todo los médicos como que más se iban contra ella, porque le decían, no, pero no puedes permitir esto, no puedes hacer eso. Y yo siempre, nada más que se me partía el alma no poder ayudarla, no poder tener una solución, no poder tener un diagnóstico que me dio una esperanza, ¿no? Entonces los médicos dijeron, uno de los dos no puede tener hijos. Deberían hacerse un examen para saber quién es el problema. Entonces yo por un tema de, no sé, me daba un poco de vergüenza que me dijeran, sabes que tú no eres el que puedes tener bebés o tú no puedes engendrar hijos. Entonces nunca lo hice, nunca me hice un examen, pero sencillamente adopté la idea de que no nacimos para ser papás.
Y nos lo dijeron en alguna oportunidad. Ustedes no han nacido para ser papás. Se lo dijeron a ella también y fue bastante duro. Y así directamente le daban ese diagnóstico. Directamente, se lo dijeron a ella. Bueno, no... Cosas bastante fuertes. Mi hermano Milton. Exactamente, y justamente en personas que ni siquiera lo esperábamos, pero lo decían. Qué doloroso. Mi hermano Milton, usted se sentía con dolor, ¿no? Mal usted, pero también, ¿qué sentía usted? ¿Qué sentía Milton al ver su esposa que sufría y el anhelo de ser madre? La verdad que me sentía devastado por dentro, y yo le decía a ella, no te preocupes, le decía así, es que no puedes tener un bebé, si no podemos tener hijos, vamos a ser felices con lo que tenemos ahora, somos tú y yo, le decíamos, somos tú y yo, y vamos a ser felices con esto. El hecho de que puedas tener un hijo no te evalúa como mujer, tú sigues teniendo el mismo valor por el simplemente hecho de ser mujer, tienes un valor excepcional, ¿ya? Una mujer no vale por lo que tenga o por lo que pueda dar, sencillamente vale por lo que es. Y eso siempre lo tuve presente gracias a mis padres que me dieron esa formación. Y tenía ese concepto bastante elevado sobre una mujer porque vi a mis padres unidos siempre, nunca los vi pelear, nunca escuché a mi padre hablar una lisura. Qué bueno como nunca. Esposo, entonces, siendo ese soporte. Siempre tenía esos conceptos bastante presentes en cada momento. Cuando ya la sentía bastante devastada y sentía que se derrumbaba, yo estaba por dentro igual, destruido, destrozado, pero sacaba, Dios me daba, entiendo que era Dios que me daba fuerza en ese momento para yo poder tener el soporte emocional que mi esposa necesitaba en ese momento. Hermana Yomara, cuando el tiempo pasaba, avanzaba, ¿usted sentía que el sueño de ser madre se alejaba cada vez más? Sí, eso yo sentía, que ya ese sueño yo había perdido, se puede decir, la esperanza de ser madre, porque los médicos me decían que me olvide de ese sueño, de ese deseo de ser madre. Y la verdad que llegaban momentos difíciles, me ponía triste, lloraba. Fueron momentos terribles para mí, pero Dios ha sido bueno. Yo sé que Dios, como dice, desde el vientre de nuestra madre, Él ya conoce nuestro futuro y nuestro presente. Y yo solamente confiaba en Dios, decía, Señor, el hombre dice muchas cosas, pero tú tienes la última palabra. Y yo siempre estaba así, siempre, a pesar que no estaba todavía en los caminos. Y decía, algún día tú vas a conceder ese deseo. Algún día, siempre estaba ahí, pero uno puede pensar, pero lo ve tan lejano, ¿no? Pero bueno, ha sido momentos terribles. Mi hermano Milton, y tú, en cuanto a esa relación con Dios, llegaste a preguntarle a Dios, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Siempre me preguntaba a mí mismo, y cuando quería preguntarle a Dios sentía que no me iba a escuchar, porque yo decía, tal vez Dios no me escucha porque he sido cristiano durante toda mi vida, toda mi infancia, toda mi niñez, mi adolescencia. Entonces, ahora como que estoy lejos, creo que como que Dios estará molesto conmigo. Decía, no, si le pido algo no me va a escuchar. Es más, yo estaba enfermo también, sufrí una enfermedad que se va muy aparte también, que es de fuerte. Y una enfermedad súper fuerte que es un testimonio grande también. Para otro programa, sí. Entonces, pero yo sentía que Dios no me iba a escuchar. O sea, es lo que yo pensaba, no sentía. Lo pensaba así, como era un engaño del diablo que ponía esos pensamientos para que yo no me acercara a Dios. Y mi corazón como que se empezó a llenar de algún tipo de un sentimiento como que de repudio a las cosas de Dios y cosas así. No quería acercarme. ¿Pensaste que todo esto era un castigo para ti? Sí, lo pensaba, pero no lo admitía. No decía, no creo que sea castigo porque Dios no castiga. Decía, Dios es tan bueno que no castiga. Sencillamente son cosas que pasan, son cosas circunstanciales y que uno tiene que aceptar nada más. Es lo que pensaba antes. O sea, no quería admitir, no quería humillarme, no quería reconocer que estaba mal delante de Dios y que estaba tan cerca de lograr ese milagro solamente con humillarme ante Dios y pedir perdón, ¿no? Hermana Yomara, cuando el tiempo avanzaba, en algún momento los médicos le dijeron que necesitaba tratamientos más complejos, ¿no? Así es. ¿Cómo usted se sintió al recibir esa noticia?
Bueno, sí me decían que debo recibir tratamientos más ahora con, ¿no?, todo el avance de la ciencia, que me tenía que hacer un examen genético que me pidieron la última vez. Me dijo, tienes que ir porque en realidad estos exámenes cuestan muy caros. El examen genético, me dijo, tienes que ir al seguro. Si tú tienes seguro, vas y ruégale a un doctor, llórale para que te haga el examen, porque así nomás tú no lo puedes pagar. Y yo dije en mi mente, no, ya no quería. Dije, ¿para qué me voy a hacer el examen? Si ya me han dicho que no puedo tener bebés, ¿para qué voy a hacer un gasto innecesario? Y desistí de esa idea de que me debo hacer el examen. Siempre mi esposo me decía, ¿no? Yo le decía, sí, más adelante voy a hacerme el examen, pero siempre iba postergando, y así pasaron los años y no me hice ese examen en realidad. Hermana Yomara, cuando usted iba a estos lugares, me imagino que encontraba a muchas mujeres como usted, parejas que también estaban esperando un diagnóstico, una ayuda en este caso. ¿De qué conversaban? ¿Cómo usted se sentía al compartir con ellas? Claro, como hoy en día hay bastantes, ¿no?, mujeres que no pueden tener bebés, y es una desesperación, una preocupación, y ellos compartían, ¿no?, casi la misma historia, y yo me sentía identificada con ellas, ¿no?, que yo también estaba viviendo por ese proceso de dolor, sabiendo que ya la ciencia me había desahuciado, ¿no?, de esa idea de ser mamá. Mi hermano Milton, en medio de toda esta situación compleja, ¿qué consejo recibía, ¿no?, de parte de esa red de apoyo de sus padres ante esta situación? ¿Qué le decían ellos? Ellos siempre me decían, Dios te va a dar un hijo, Dios te va a dar un hijo. O sea, estamos orando por ti, y siempre ellos, en cualquier situación que tenía que atravesar, y me tocaba vivir a mí, entonces ellos siempre oraban, y yo sentía el respaldo de sus oraciones, ¿no? Entonces siempre me decían eso, estamos orando por ti, confía en Dios, nunca dudes del poder de Dios, recuerda todo lo que Dios ha hecho contigo cuando eras niño, y Dios es el mismo, me decían, Él tiene el poder para hacerlo. Pero yo lo escuchaba, pero decían, Dios sí, Dios sí que tiene poder, puede hacer muchas cosas, pero conmigo no lo va a hacer. O sea, siempre decía eso, conmigo no lo va a hacer, porque seguro que va a estar molesto conmigo. Entonces, nada más quedaba en eso, ¿no? Pero ellos estaban llenos de fe y oraban todo orando. el tiempo, me inyectaban fe, me hablaban siempre de Dios. No había un desayuno o un almuerzo, o ya sea una cena o un lunch, no sé, que ellos no me hablen de Dios, que nos impartían a todos en realidad la fe, la confianza en Dios, que Dios sigue siendo el mismo, que Dios nos puede escuchar si nos volvemos a Él, si nos humillamos. Y yo sé que me dijo, yo sé que tú vas a volver a los caminos del Señor, yo sé que tú vas a ser un hijo de Dios, tú le vas a volver a cantar al Señor, tú vas a estar nuevamente en el templo, en la casa de Dios. Y esa es mi esperanza, y yo sé que mis ojos lo van a ver, me dice mi padre. Entonces, Qué lindo, Dios ha sido bueno, realmente. Dios ha sido bueno y ha sido muy paciente, ¿cierto? Qué lindo cuando los padres, la familia inyecta fe en momentos difíciles, y aunque ustedes estaban de repente desanimados, desalentados por tantos diagnósticos, ahí estaba esa palabra de esperanza. Realmente una historia muy conmovedora que sufren muchas familias que también están esperando la llegada de un bebé, y que cada día, cada mes son tiempos de sufrimiento, de dolor, en espera de ese tan ansiado bebé. Nos vamos a una pausa, pero después regresamos con la encuesta que el equipo de producción ha salido a las calles para preguntarle a nuestros amigos qué opinan sobre este tema. Nos vamos a la pausa y después regresamos. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Zona 61 Tumbes quieren invitarlo a la Convención Nacional que se realizará en Trujillo bajo el lema La Familia Diseño de Dios. Se realizará del día 5 al 8 de marzo en la ciudad de Trujillo, en el Estadio Chanchán. Serán días para fortalecer el hogar, recibir dirección y renovar la fe en la familia.
¡Los esperamos! Escuchábamos este tremendo testimonio, muy conmovedor, pero ahora vamos a ir a las encuestas. El equipo de producción salió a las calles para formularle preguntas a las personas y también recoger las opiniones al respecto de este tema. Adelante. El caso es debilidad, pérdida del bebé en el vientre. ¿Cómo impactaría esta experiencia en su relación de pareja o en su vida emocional? Bueno, me sentiría muy triste, muy doloroso, pero sentiría también una nueva oportunidad, ¿no? Y yo creo que en ese momento más difícil es lo cual uno necesita más conversar, ¿no? Tener mayor empatía y tratar de poder estar junto con la persona, ¿no? En primer lugar, creo que afectaría de una manera negativa, ¿no? Por lo mismo de que yo, bueno, no siendo madre y mi pareja en este caso estamos esperando la espera de un bebé y que en pocas palabras lo perdamos, es algo negativo en nuestras vidas. Yo creo que sería algo doloroso, ¿no? Porque una pérdida de bebé, no cualquiera lo quiere tener, pero por algo pasan las cosas, pues, ¿no? ¿Pedirías apoyo en tu entorno, en tu familia, en tus amigos, en la iglesia o en alguna comunidad de salud? Lo primero que haría es pedir a Dios con todo el corazón y luego apoyarme con mi familia, ¿no? Pues sí, ¿no? Definitivamente que sí necesitaría el apoyo emocional, quizá de mis padres, los más cercanos, o de mi pareja, ¿no? En ese momento para apoyarla, para sentirnos mucho más, más unidos, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que más me basaría en la familia, ¿no? La familia es la unión, la familia siempre está en las buenas y en las malas, entonces creo que me refugiaría en mi familia. Claro, de hecho siempre en la iglesia, siempre pidiendo a Dios que todo salga bien y como segunda oportunidad la familia, pues, ¿no? Para pedir un apoyo. ¿Qué consideras tú que es lo más difícil de poder afrontar tras la pérdida de un bebé? Bueno, el dolor, más que todo el sufrimiento, ¿no? Que se aíslen de mí, ¿no? Que digamos que no sentirme, digamos, acompañado en esos momentos, y quizás eso me dolería mucho, ¿no? Porque no sería algo no grato. Bueno, en este caso sería ello, ¿no? A menos de que tal vez me haya pasado otro tipo de caso así, similar, ¿no? Pero yo creo que todo lo puede Dios y acercarnos a Él también es un apoyo muy importante en la vida de cada persona. No sé, el sufrimiento quizá. ¿Volverías a intentar con esperanza tener un bebé? Claro, por supuesto. Claro, yo creo que tenemos mucha esperanza y que Dios permite que creo que podamos tener mucho agradecimiento por las cosas que nos pasan, ¿no? En nuestra vida, y quizás tenemos la esperanza de que Dios puede hacer milagros, ¿no? Hoy en día, y yo creo que eso hace posible que esta vida tenga un propósito, ¿no? Y podamos ir adelante. Claro que sí, claro que sí. Como digo, soy un fiel creyente de Dios y creo que Él tiene la sabiduría para poder conceder, ¿no? Nuevamente que yo como persona, yo realizarme como mujer en este caso. Claro, de hecho que sí. Interesantes las respuestas de nuestros amigos que han contestado las encuestas y vemos realmente que para todos es un gran dolor perder un bebé, esperar un bebé continuamente con tantos sueños, con tantos anhelos y muchas veces ver que ese sueño tan anhelado no llega. Pero para resolver muchas preguntas ya está con nosotros la licenciada Zaida Llamosas, por eso le invitamos también que hagan sus preguntas por las redes sociales, porque nuestra licenciada viene con toda esa actitud siempre de poder ayudarnos. Bienvenida, licenciada, al programa La Vida en Familia. Dios les bendiga, muchísimas gracias por la invitación y feliz de poder estar aquí con ustedes. Bienvenida, licenciada. ¿Qué
ocurre, qué emociones aparecen en la pareja cuando esta pareja está esperando y vienen demasiados años de espera en el matrimonio? ¿Qué emociones surgen en la pareja? Bueno, en principio las emociones es de alegría, ¿no? Porque después de tanto tiempo tener una noticia de que van a tener un bebé, después de intentarlo, obviamente la alegría, la ilusión, la emoción, la esperanza también, ¿no? Sienten que pueden disfrutar este momento, se sienten muy contentos. Sobre todo eso, la alegría, ¿no? La alegría, la felicidad, ¿no? Que es lo que más embarga en ellos. Y bueno, también aparece el miedo, ¿no? Porque después de tantos intentos, ¿qué hacemos? ¿Nos pasará lo mismo? ¿No? Se hacen esas preguntas y bueno, pues cuando uno tiene miedo y ha pasado tantas experiencias de pérdida, también ocurre otro problema, que es el incremento del cortisol por la preocupación de que vuelvan a vivir el mismo trauma, la misma experiencia después de tantas pérdidas. ¿Y qué pasa cuando se eleva el cortisol? Pues es probable que estén hipervigilantes. ¿A qué me refiero? A que constantemente están validando, en este caso sobre todo la mujer, de que cualquier síntoma que tenga puede ser un peligro. Y esa hipervigilancia no le permite disfrutar el embarazo. O igual sucede con el esposo. Si la esposa en cualquier momento ve algo que le está costando o tiene algún ligero dolor, esa sensación de estrés, de frustración, también se da en este tipo de situaciones. En realidad son varias emociones, pero creo que las más importantes es la alegría y el miedo a la vez. Licenciada, ¿es normal que una mujer que atraviesa por todo este proceso llegue a cuestionar su valor, llegue a sentirse incompleta porque no puede de repente tener el bebé anhelado y ver de repente pues toda la situación que, como usted manifiesta, ¿no?, se va generando en ella, en su esposo? ¿Es normal ese sentimiento? Sí, definitivamente es normal. Muchas mujeres que viven trauma, porque en realidad es un trauma. Tener una pérdida acuérdense que es una conexión, ¿no?, emocional con un bebé que está en tu vientre. Es alguien que está dentro de ti. Y esa conexión que segrega oxitocina, hablando en la parte neuroquímica, genera esa sensación de bienestar, de alegría. Pero cuando tenemos el cortisol elevado, la sensación de que podemos perder, pues obviamente la mujer va a tener muchas emociones de por medio. Y eso no quiere decir que va a perder su dignidad, que va a perder su valía, por el solo hecho de que en alguna ocasión pueda volver a repetirse este trauma, sino que al contrario es solo un tema biológico. Muchas veces las mujeres asocian: no soy capaz de tener un bebé, por ende no soy capaz de vivir una vida en matrimonio. Y ese pensamiento no es real, es una creencia equivocada, porque a pesar de no tener un bebé, puedes mantener un matrimonio. También existe la opción de la adopción, que también es una realidad que hoy podría, ¿no?, adaptarse a nuestra sociedad. Hoy no se habla mucho de adopción y es importante hacerla parte de nuestra cultura, porque si lo logramos, vamos a tener o vamos a dar oportunidad a bebés que están en albergues, ¿no? Y es otra idea. Muchas familias tienen miedo a la adopción, pero si tienen tanto anhelo, yo les diría: inténtenlo, oren e intenten, ¿no?, para tener esa satisfacción. Pero ojo, nunca se pierde la valía en el matrimonio, porque el matrimonio es la unión de una pareja, ¿no? Y eso no se pierde. Qué lindo poder resaltar esa parte, ¿no?, del matrimonio, a pesar de que tengan estos problemas, ¿no?, que no vienen los hijos. Escuchábamos en el testimonio de esta historia, ¿no?, de este matrimonio, que ellos se sentían muy mal cuando les decían que ya no iban a tener hijos. En ese sentido, doctora, ¿cómo afecta psicológicamente el diagnóstico médico que reduce o que niega la posibilidad de poder tener un hijo? La afectación es muy grande, porque es una sensación de decepción a una expectativa
elevada, porque la expectativa de tener un hijo es una expectativa alta, ¿no? Sobre todo las parejas que quieren concebir un bebé, es una expectativa muy grande, y acuérdense que a mayor expectativa en situaciones como estas, también es más fuerte la decepción. Entonces, esta decepción también es natural, porque acuérdense que en todos los procesos de nuestra vida, cuando tenemos una pérdida, todo da lugar al duelo. Y este duelo, yo quisiera que todos tengan claro que este duelo es normal. Muchas veces las personas no entendemos la etapa del duelo, y por querer ayudar a otros estamos afectando a la pareja. Entonces, cuán importante es que la pareja entienda de que este proceso que están viviendo es natural, es normal. Voy a explicar así brevemente el duelo porque es necesario que sepamos. El duelo tiene 5 características, ¿no? Que pueden vivirse en el momento, todas a la vez, algunas en algún momento o en otro momento, pero si todos lo saben, van a poder vivir el proceso de una manera más tranquila. No quiero decir que sin dolor, pero sí van a entenderse. Quiere decir que tenemos un proceso de negación. Me niego a aceptar la realidad, y eso es normal. Cualquiera que pierda a una persona se niega. No puede ser, no me puede pasar esto a mí otra vez. Perdí mi bebé, por ejemplo. No, es normal la negación. Luego vivimos a una etapa de ira. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Es mi culpa. Hasta a veces culpamos a Dios. O es culpa de mi pareja, o es que no me cuidé, ¿no? De ahí viene la etapa de la negociación. ¿Y si no es cierto? ¿Y si busco en otras instituciones, con otros médicos? Entonces, también es normal. Luego viene la etapa de la tristeza, donde ya estás aceptando que esto es una realidad. Cuando te dan esa noticia tan dura, y ahí también hago un llamado a todo el público, a todos los doctores, todo el personal de salud. Sabemos que el sistema a veces no nos permite o nos quita esa sensación de ser humanos, porque el sistema hace que seamos rápidos en las atenciones, y también los pacientes quieren atenciones rápidas, pero cuán importante es ser empáticos. Y muchas veces la forma como lo dicen choca, ¿no? Entonces ahí viene les pido por favor que tengamos cuidado, a todo el personal médico, seamos empáticos, ¿no? A todos. Y bueno, pues una vez, cierro ese paréntesis, una vez que la persona pasó llanto, dolor, tristeza, ahí viene la etapa de la aceptación, donde empieza a aceptar la realidad y a caminar. Entonces, si nosotros entendemos este ciclo, ya no vamos a ir a la persona a decirle, ya no sufras, no te preocupes, vas a volver a tener otro bebé. Y si vas a un otro doctor, o sea, ya no, porque vas a ser empático. Ay, qué raro, ¿cuánto tiempo está esta persona así? O sea, ya, pues tiene que superarlo. No, porque es un proceso y eso hay que entenderlo. Un proceso realmente que cuesta, ¿no? Porque hay un anhelo tan profundo y porque es tan bonito, ¿no? De tener hijos, y desde que uno se casa, sueña con eso. Justo, doctora, hay una pregunta de nuestra audiencia y animamos a la audiencia que siga enviando sus preguntas. Dice, a veces me encierro a llorar cuando veo que otras madres están con sus bebés y luego me siento tan culpable por sentir envidia. ¿Es normal que esté pasando esto? Sí. Yo le diría a todas las mamás, no quiero que malinterpreten mis palabras. No quiero decirles que normalicen el tener envidia, porque la envidia no es saludable. Pero también quiero decirles que esto que sienten es natural, porque es una proyección. Nosotros le hablamos psicológicamente a esa proyección. Yo quisiera ser como ella. Yo quisiera vivir lo que ella vive. Pero ¿qué pasa cuando esta emoción la transformamos de manera negativa y nos estancamos en esta emoción? Y empezamos a decir, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué he hecho yo? Yo no merezco esto. Cuando nosotros nos estancamos en esa emoción, ya no salimos adelante. Entonces, cuán importante es que la mujer sepa que es normal.
Está bien, acepta, quisiera ser como ella, Señor, quisiera ser como ella, de repente no puedo ahora. No sabes, también en la Biblia, me acabo de acordar ahorita, también tenemos, ¿no? Ejemplos, no sabes cómo quisiera, Señor, lo anhelo. Pero va a depender mucho de no estancarte, no te quedes en esa emoción. Al contrario, vívela, llora, pídele al Señor. Y si acepta su voluntad, si es que no se puede, pero no te estanques, sal adelante. Ese es mi mensaje. Licenciada, ¿y por qué muchas parejas se fortalecen en medio de esta prueba, pero hay otras que se distancian o terminan hasta divorciándose? Esto tiene mucho que ver con el vínculo emocional. Hay parejas que interpretan la distancia como rechazo. O sea, como les dije, nosotros tenemos estilos de afrontamiento. Hay personas que afrontan situaciones duras de manera más rápida y otras que no. Hay personas que se aíslan y otras que hablan. Entonces, ¿cuán importante es que la pareja se conozca? Pasa que muchas parejas no se dan la oportunidad de conocerse. Y esto es clave. Los inicios de matrimonio e inclusive en el noviazgo, es importante entender cómo mi pareja afronta las situaciones de crisis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conozco a mi esposo y sé que en momentos de crisis él necesita aislarse, no tanto tiempo, eso sí les digo, ¿no? Necesita su espacio, dáselo. Si tu esposa necesita hablar, dale la oportunidad de que se exprese. ¿Qué sucede cuando hay esta evitación de comunicación? Cuando se evitan ambos, ahí se rompe el vínculo emocional, porque ambos se evitan. O sea, ella dice, no, él no me quiere. Y él dice, ya no sé qué hacer, ¿cómo la ayudo? Acuérdense que la mentalidad del hombre es, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo la protejo? ¿Cómo la cuido? Entonces, como no sabe cómo, también piensa que no la escucha, que no lo respeta y se distancia. Por eso es que ocurre este quiebre en las relaciones, y es importante que las parejas, en vez de interpretar como que el miedo, como que la distancia, como que la persona ya no me ama, es mejor decir, amor, ya estamos pasando mucho tiempo distanciados, ¿qué hacemos para unirnos? Tenemos que hacer algo, expresa lo que sientes, estoy aquí, y viceversa. O si la pareja dice, no sé cómo decirte lo que siento, dímelo, amor. Eso es lo mejor, buscar la conexión. Licenciada, en todo este proceso tan difícil siempre hay personas que se acercan a la pareja y dicen, no, ¿y para cuándo el bebé? ¿No? Quizás una pregunta en algún momento que parece inofensiva, pero que genera presión porque no saben qué es lo que está sucediendo en esa pareja. ¿Y cómo impacta esta pregunta emocionalmente a la pareja? Mucho, Impacta mucho. Vivimos en una cultura donde, sobre todo nuestra cultura latina, ¿no? Latinoamericana, es una cultura de expresión, ¿no? Física, verbal, y queremos, es como que es una cultura familiar, ¿no? Muy familiar, ¿no? ¿Cuándo vas a tener familia? Ya te casaste, familia. Pero cuán importante es que si nosotros, y eso sí les digo a las personas fuera del matrimonio, de que está viviendo esta situación, yo les llamo, ¿no?, a reflexión. Si nosotros observamos que una pareja ya tiene más de 2, 3 años, 4 años casados y no tienen hijos, no hagamos estas preguntas incómodas. Por empatía, por favor, no lo hagamos, porque nadie sabe la vida de nadie. Simplemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Si en algún momento la pareja quiere hablar del tema, sean todo oídos, pero sean muy cuidadosos, porque esto es muy doloroso. Interesante lo que nos dice la licenciada, porque muchas personas hasta por ignorancia hacen esto, ¿no? Y hasta la cultura, como decía nuestra licenciada. Tenemos también otra pregunta de la audiencia y nos dice, hay momentos en que siento que el tiempo se me está escapando y que tal vez nunca seré madre. ¿Qué hago con ese temor tan profundo? Esto hoy por hoy, en estos tiempos, es más común.
así como el cuerpo biológico tiene también sus tiempos. Físicamente hablando, las mujeres están en una edad reproductiva entre 20 a 30 años mucho más llevadera. A partir de los 30, 40 ya es más complejo porque el cuerpo humano cambia. Hoy por hoy, y yo no estoy negando esta realidad porque es algo que sucede, las parejas se casan más tarde que antes. No quiero ir al extremo porque antes también se casaban muy jóvenes y se necesitaba un tiempo de madurez emocional también. Entonces, muchas veces la cultura de hoy es, primero logro mis objetivos y luego me caso y luego tengo hijos. Y hay mujeres que probablemente, no digo todos los casos, buscaron crecer y no está mal, está bien crecer, buscaron desarrollarse, pero también sienten que el tiempo pasó, ¿no? O de repente no encontraron la persona idónea, o de repente han vivido experiencias en relaciones de pareja dolorosas, o es que traen un pasado de una familia tóxica, o de una familia, he tenido hace poco un caso de una familia que aparentaba ser cristiana, pero en el interior del hogar era una familia todo lo contrario, totalmente contraria. Entonces, muchas veces ellas dicen, no, yo no quiero vivir esto, y se niegan a esa realidad. Pero cuando ya quieren vivir esta experiencia, el tiempo pasó. Y es entendible. Yo lo que les puedo decir a estas mujeres es, enfócate en reconstruirte emocionalmente y en tener fe, esperanza. Yo tengo varios casos de mujeres que cuando empezaron a enfocarse en reconstruir su amor propio, su relación con Dios, hablando desde un aspecto espiritual, su relación con las personas, aprender de sí mismas, el amor vino y Dios proveyó el fruto de su vientre. Pero si aún no fuera así, porque el tiempo, vamos a imaginarnos una mujer de 50, una mujer de 55, biológicamente es más complejo o es más duro. Si aún así fuera, yo te digo, hay opciones. Muchas veces nos estancamos en que ya no puedo tener un hijo y hay opciones. Yo les invito a la adopción. Les invito a la adopción si es que quieren tener quieren vivir esa experiencia. Licenciada, ¿qué pasa con esas parejas que de repente al no poder tener un hijo comienzan de repente a decir vamos a viajar juntos, vamos a comprarnos tal cosa, vamos a pintar la casa? O sea, de repente quizás el esposo, ¿no? Con ese deseo de motivar, se van de viaje, porque aún en el caso que veíamos, ¿no? Esta historia, el esposo quería ayudarla, ¿no? Se desesperaba al ver que ella sufría tanto. Pero ¿qué pasa cuando la mujer piensa que ninguna de estas cosas llena ese sentimiento, esa necesidad de tener un hijo? Voy a hablar de dos cosas muy importantes que pasan psicológicamente y neuroquímicamente. Muchas mujeres que han tenido embarazos y pérdidas segregan oxitocina, neuroquímicamente hablando, y la oxitocina es la hormona del vínculo. Entonces hay un vínculo emocional. Cuando sienten esta pérdida, el dolor es muy grande. Es como que no lo viste a tu hijo, pero es como si lo hubieses tenido. Y ocurre un proceso de abstinencia del vínculo emocional cuando pierdes a tu hijo. ¿Qué significa la abstinencia? Así como la drogadicción. Cuando uno tiene abstinencia, ¿qué quiere? Busca la droga porque necesita sentir placer, necesita sentir. Igual pasa con las pérdidas. O sea, la mujer quiere sentir esa emoción, quiere vivir otra vez. Y como ha tenido tantas pérdidas, se estanca en esta abstinencia emocional y muchas veces dura mucho tiempo, puede durar hasta años el querer sentir esta sensación. Y claro, obviamente empieza la depresión. Es muy probable que muchas mujeres caigan en depresión o en ansiedad inclusive. ¿Qué le diría yo a las mujeres que viven esta experiencia? Rétate a pensar en que aún hay un presente sin tu hijo. Sí, duele, acepta ese dolor. Muchas veces yo le digo a mi paciente, está bien, di que te duele, llora si quieres, exprésate. Y qué mejor con su pareja,
me duele, ya no puedo más. Abraza a tu pareja, exprésate. Pero una vez que hayas desfogado esta emoción, rétate a salir adelante porque todavía hay un mundo que te espera. Hay un esposo que te ama, como en el caso que hemos tenido, ¿no? En este caso, hay un esposo que te ama, hay una vida que todavía sigue por delante esperándote. Cambia, transforma y deja que el Señor también renueve tus pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice, no te conformes a este siglo, sino transforma tus pensamientos. ¿Y qué es transformar? Si antes yo decía, nunca voy a poder salir adelante. No. Sí voy a poder. Señor, lo mejor que puedes hacer, ser realista, pero dilo, Señor, me cuesta, me duele, siento que no voy a poder, pero lo voy a hacer. Qué lindo realmente confiar en las promesas del Señor. Gracias, licenciada, muy valiosos sus consejos. Y ya nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a invitar nuevamente a nuestro hermano Milton, su amada esposa, que nos cuenten cómo acabó esta historia. Así que no se muevan, nos vamos a la pausa y regresamos. Dios les bendiga. La Iglesia de Ferreñafe, Presbiterio 154, queremos invitarlos a la Convención Nacional en Trujillo, bajo el lema La Familia, Diseño de Dios. Se realizará del 5 al 8 de marzo en la ciudad de Trujillo, en el Estadio Chanchán. Serán días para fortalecer el hogar, recibir dirección y renovar la fe en familia. La familia, Diseño de Dios. ¡Los esperamos! Regresamos con tu programa La Vida en Familia. Hemos escuchado consejos muy valiosos y ya estamos nuevamente con nuestro hermano Milton, su amada esposa, a conocer cómo la mano de Dios fue revelada en su vida y concediéndole también esos sueños tan anhelados. Nuevamente está con nosotros este matrimonio. Que queremos nosotros saber cómo en medio del diagnóstico, ¿no? Cómo en medio del diagnóstico negativo, obvio, la fe les ayudó a ustedes a no perder la esperanza. Hermano Milton, hermana Yomara, ¿cuándo fue que al final recibieron esa noticia tan esperada? Está embarazada y comenzaron a ver que todo estaba yendo bien. ¿Cómo fue ese tiempo, ese proceso? Claro, todo empezó cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, nuestro corazón a Dios, de verdad doblegar nuestra vida a Dios, ¿no? Rendirnos. Le dije a Dios, Señor, ya no puedo más, necesito tu ayuda, Señor. Reconozco que estoy mal, reconozco que necesito de ti, reconozco que no puedo hacer las cosas por mí mismo. Entonces le pedí perdón a Dios. Y fui yo el que tomó la iniciativa, porque después todavía, ¿no? Un año después o 2 años después empezó a venir ella. Pero yo empecé a orar al Señor. Y recuerdo que cuando ella se iba a trabajar, porque ella trabajaba más temprano, yo iba después, yo me quedaba orando en mi casa y abrazaba la almohada donde ella dormía. Y su lado, donde ella dormía, yo abrazaba ese lado. Inclusive a veces el pijama lo usaba y lo abrazaba conmigo y oraba. Y le decía, Señor, bendice nuestro matrimonio, Señor, bendícenos. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Y siempre oraba al Señor, siempre le pedía a Dios eso. Siempre era mi oración y escuchaba las prédicas y eso alimentaba mi fe. Y sabía que Dios iba a hacer un milagro. Me fui al centro de Lima y compré un cuadro grande que decía, mujer valiente, lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán. Y lo puse en la habitación para que ella, cada que se despierte, lo vea el cuadro ahí. Y eso de alguna manera le impartía fe a ella.
Luego lo puse en el comedor para que lo vea todos los días y ahí estábamos. Y siempre le decía, mira ese cuadro, lee lo que dice ahí. Y le decía, dice mujer virtuosa, mujer valiente, lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán. Entonces ella vino a los caminos del Señor también y empezamos a buscar a Dios juntos, empezamos a pedirle al Señor y una vez decidimos hacer un ayuno para pedirle a Dios en oración. Después de tantos, ella siempre ayunaba los martes y le pedía a Dios, ¿no? Entonces fue un domingo que decidimos hacer un ayuno los dos con ese propósito. Los dos juntos. Los dos juntos. Precisamente con ese propósito, con esa misma petición los dos. Y le pedimos al Señor, fuimos al altar, nos arrodillamos ahí y sinceramente derramamos nuestra alma, ella por su lado y yo por el mío. Estábamos ahí orando y puse mi rostro a tierra y le dije, Señor, aquí estoy. No soy nada sin ti, Señor, necesito tu ayuda. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Tú has prometido que vas a bendecir y tú estás del lado de la familia. Y yo le pedí al Señor, ese Señor, yo le dije a Dios, danos un hijo, le decía, y yo le decía, con mi alma le gritaba, pero sin embargo, el que estaba a mi lado no escuchaba mi oración, Era como que Dios estaba frente a mí y yo le pedía a Él. Luego yo levanto mi vista y la veo a mi esposa en la misma situación. Y eso me quebró más, empecé a quebrantarme más, a llorar más. Señor, escucha a tu hija, mira cómo está, conoce su angustia. Señor, quita esta afrenta de nuestro matrimonio, por favor. Le decía, ten misericordia de nosotros, le decía a Dios. Finalmente, Señor, le dije, y llorando así, le decía a Dios, si tú me das un hijo, si nos das un hijo, te vamos a dar la gloria a ti, te vamos a servir a ti, le decíamos, y ese niño te va a adorar, te va a alabar. Yo desde el vientre le voy a empezar a cantar, le decía, que aprenda a alabarte, que aprenda a cantarte, le voy a hablar de ti, le decía el Señor. Y si no me das un hijo, igual te voy a servir porque tú eres Dios. Y voy a aceptar tu voluntad, decía, pero tú conoces el anhelo de mi corazón y el de mi esposa también. Qué lindo, Dios les escuchó su oración. Hermana Yomara, ¿cómo se sintió cuando recibió la noticia, estás embarazada? Emocionante, hermoso, que yo siempre he esperado, ¿no? Ese anhelo que toda mi vida he soñado de ser madre, de tener un bebé. Y como digo, con el Señor todo se puede. Yo me metí en los ayunos, en las vigilias, estaba ahí pidiéndole al Señor, no solamente un día, todos los días le decía, Señor, tú conoces ese anhelo, que yo quiero ser madre, Señor, y le rogaba a Dios, le decía, por favor, concédeme ese deseo, quiero tener un bebé. Yo ese bebé, si tú me das un bebé, igual yo te voy a servir, y si es tu voluntad no tenerlo, yo te voy a servir, Señor. Pero yo anhelo tener ese bebé, Señor, tú conoces mi petición, mi aflicción. Tantos años he vivido esperando un momento especial, y yo sé que he venido a tus caminos, y yo sé que tú has cortado esa maldición. Quizás antes yo no estaba en tus caminos, vivía alejado de ti, pero sé que ahora tú vas a bendecir nuestro hogar, nuestra familia. Y para mí, ese momento, escuchar el latido de su corazón, para mí fue el momento más hermoso que he anhelado toda mi vida, y le agradezco a Dios por concederme este deseo. ¿Cuánto tiempo tiene su bebé? Tengo 5 meses de gestación. Gloria a Dios. Una historia muy, muy conmovedora. Ya está con nosotros también nuestro amado pastor, reverendo Gustavo Tenazoa, en el programa. Amado pastor, deseamos saber por qué es importante confiar en la voluntad de Dios y cómo puede la oración, el ayuno y esa búsqueda de Dios ayudar a una pareja a atravesar todo este proceso. Amén, pastor. Dios le bendiga a otros hermanos. Bueno, primeramente Isaías nos dice en su palabra, hablando Dios a los hombres, que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no es fácil, hay que ser valiente para poder esperar, porque la paciencia también es fruto del Espíritu Santo. Esperar en Dios es aceptar su voluntad, entender que lo que Él tiene para nosotros
va a ser mejor de lo que nosotros pensamos, va a ser mucho mejor de lo que nosotros esperamos. Lógicamente que no es fácil, pero es mejor. La oración, el ayuno, conforme dice la hermana, ellos o ella creo no estaba en los caminos del Señor. Ahora podemos decir claramente que lo que Dios les dio es la respuesta precisamente de Dios a su fe, a su clamor. Esperar en Dios es tener fe en el Señor. Un verdadero milagro, así como decía nuestro pastor Gustavo Tenazoa, con fe, con esperanza, orando, buscando a Dios, usted puede creer que Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Gracias, hermano Milton, un testimonio impactante, muy lindo. Que Dios bendiga a su matrimonio y a su hermoso bebé. Gracias, pastor Gustavo Tenazoa. Sí, agradecidos a Dios, llegamos ya a la parte final de este programa, La Vida en Familia. Que Dios le bendiga. Y también ha llegado el día que está comenzando nuestra gloriosa convención en la ciudad de Trujillo. Así es, amigos, hoy día desde las 6 de la tarde comienza nuestra gloriosa convención 2026 con el lema La Familia, Diseño de Dios. Llegó este tiempo muy anhelado por todos nosotros, así que todos los que están allá muy cerca en el norte, no deje de asistir. Allí hay un pueblo que alaba a Dios y un mensaje de esperanza para todos ustedes. Dios les bendiga.